Bueno, pues muy buenos días, tengan todas y todos, pues les damos la más cordial bienvenida justo a esta cuarta sesión de la quinta edición del Seminario Permanente de Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, mismos que se organizan en el marco del proyecto CONACYT 232, denominado la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en Frontera Sur. Les recordamos que la sesión es grabada y posteriormente es alojada en el micrositio del proyecto, así como en la página de YouTube del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas. Agradecemos enormemente la presencia de investigadores e investigadoras del instituto, alumnos y alumnas de los programas de licenciatura, de maestría y de doctorado de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como al público en general que nos hace el favor de acompañarnos en esta mañana. Les solicitamos igualmente que a aquellas personas que tengan la posibilidad de encender sus cámaras lo hagan, por favor. Creo que de alguna manera logramos un poco cercanía aún en esta modalidad virtual. Además, también recordarles que en el chat nos pueden escribir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, pues que estos van a ser leídos al final de la participación de nuestra invitada y respondidos, ¿no? Y evidentemente, si el tiempo nos lo permite, abriremos el micrófono al final de su intervención para dar paso a preguntas directas. Pues el día de hoy nos acompaña la doctora Susana Borras Pentinat con la ponencia titulada justamente, un momentito, Género y Migración Climática, retos sociojurídicos en la Unión Europea, a quien agradecemos a título personal y a nombre también de mis compañeras y del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, su presencia y su disponibilidad para compartir justamente el día de hoy este proyecto de investigación. Agradecemos muchísimo este tiempo que nos regalas de tu proyecto de investigación. Voy a leer una brevísima semblanza curricular de la doctora Susana para después darle el uso de la voz y entrar de lleno a su presentación. Bueno, ella es profesora asociada de Derecho Ambiental Internacional y Derecho de la Unión Europea en la Facultad de Derecho de la Universidad degli Studi di Macerata, Italia, y en la Universidad Ribore Virgili de España. Actualmente es becaria postdoctoral María Isladovska Curi en el proyecto Climove, Migración Climática desde una perspectiva de género. Es máster en Derecho Ambiental y cuenta con doctorado europeo en Derecho con premio extraordinario de la tesis doctoral. Es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Ambiental, Ciudadanía y Sostenibilidad del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona. Es asociado al Centro de Investigación de Derecho Público de la Universidad de Montreal también y a la Academia de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas UICN. Es experta jurídica en cambio climático y refugiados para la Red de Naciones Unidas sobre Migraciones, la Red Sudamericana de Migraciones Ambientales, la Comisión Catalana de Ayuda a Refugiados, de la Red Global para Estudios de los Derechos Humanos y Medio Ambiente, y es miembro y experto en la plataforma Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Es director académico de la Plataforma Española sobre Desplazamientos y Migraciones Climáticas y miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN. Sus principales ámbitos de investigación son justo migración climática, derechos de la naturaleza y la justicia climática, el ecofeminismo y los derechos humanos y defensores de derechos del medio ambiente, ¿no? Entonces, agradecemos mucho la presencia de la doctora Susana y le damos el uso del micrófono. Por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora Ivana Álvarez. Estoy muy agradecida de compartir esta mañana con ustedes. Espero que mi presentación se vea bien. Quisiera agradecer a la Universidad de Chiapas, Autónoma de Chiapas, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues, que me brinden esta oportunidad de compartir pues, un proyecto que he estado desarrollando, como bien ha dicho la doctora Álvarez, durante estos últimos tiempos en la Universidad de Macerata, en Italia, donde bueno, he desarrollado este proyecto que se llama ClimeMove,
que aborda precisamente, ¿no?, los retos que se plantean dentro de la Unión Europea en relación a la migración climática desde una perspectiva sensible al género. Este es un proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea mediante el programa Horizon 2020, ¿no?, que bueno, es el programa que financió, ¿no?, durante 5 años pues, los proyectos, ¿no?, Marie Curie. Y bueno, estoy muy contenta de compartir un poquito pues, algunas de las reflexiones, resultados, porque realmente, como ustedes saben, ¿no?, en ciencias sociales los resultados no se miden cuantitativamente, ¿no?, sino que son más pues, reflexiones críticas, cualitativas, ¿no?, que permitan pues, avanzar, ¿no?, en un determinado reto, en este caso ecosocial, como el que representa, ¿no?, la movilidad humana como consecuencia, ¿no?, de los impactos del cambio climático. Voy a ver si se funciona. Vale, veo que no sé por qué no puedo mover. Sí, perdón. Los objetivos de este proyecto se centraron sobre todo en un objetivo general. La doctora Álvarez me pidió que explicara un poquito, ¿no?, la estructura del proyecto y bueno, en qué consistía, y bueno, he cogido un poquito, ¿no?, pues, en que los principales pilares, ¿no?, del proyecto. El principal objetivo era pues, buscar, ¿no?, un análisis exhaustivo de cómo la migración inducida por el cambio climático era abordada en la Unión Europea por parte de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y sobre todo si pues si esta perspectiva o este marco jurídico, político-jurídico, incluía alguna referencia al género. Voy a explicar después por qué, ¿no?, la importancia. Por lo tanto, 3 pilares fundamentales, ¿no?, cambio climático, migración y género, como 3 elementos substanciales, ¿no?, para analizar, ¿no?, su interrelación y cómo se ha abordado desde la Unión Europea y los Estados miembros esta cuestión. Por lo tanto, los objetivos específicos eran básicamente 3, ¿no? Primero, pues, realizar un análisis comparativo del marco jurídico de los Estados miembros de la Unión Europea en relación a la migración, cambio climático y género, compararlos, ¿no? Que integraban, si integraban los 3 aspectos o solamente uno, ¿no? Hacer un análisis comparativo para poder, en segundo lugar, identificar posibles buenas prácticas que pudieran redundar en mejoras normativas a nivel de la Unión Europea y, por qué no, a nivel internacional. Y finalmente, ¿no?, también explorar las normativas a nivel de la Unión Europea y a nivel interno, para ver, ¿no?, cuáles podían ser, después de ese análisis comparativo, ver cuáles eran las buenas prácticas, no digo las mejores, sino prácticas inspiradoras que se podían pues, replicar en los demás Estados miembros. Este era sobre todo el objetivo, los objetivos específicos, ¿no?, para pues, proporcionar ese análisis exhaustivo e innovador, ¿no? Para el desarrollo de estos objetivos, ¿no?, se pretendían pues, una serie de productos, digamos así, resultados, ¿no?, que de alguna forma podrían, ¿no?, informar sobre estos objetivos específicos, ¿no? Por esto, el resultado de este proyecto ClimateMove se basó en primer lugar en la producción de un informe recopilando datos estadísticos, principalmente de la Organización Internacional de las Migraciones, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y del Centro de Monitoreo Interno de Desplazamiento. Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, IDMC por sus siglas en inglés. Después de la guía estadística de recopilación de datos, un segundo resultado era realizar una guía con un análisis más jurídico
comparando, ¿no?, la normativa existente entre los Estados miembros sobre migración climática, y después el tercero, pues una guía también informativa sobre, ¿no?, esas mejoras normativas que podían surgir a raíz de esta comparativa. Para realizar esta investigación se contó pues con un componente no solamente investigativo, de investigación, sino también de formación. Formación que incluía realizar diferentes comisiones de servicios en diferentes estados de la Unión Europea para formarme, ¿no?, en aquellos aspectos pues, que quizás me era necesario profundizar. Así tuve la oportunidad de hacer una estancia en el Migration Policy Institute en Bruselas, que es una institución sobre todo que trabaja la migración desde la perspectiva de la ciencia política y que es un importante lobby ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Después también hice una formación en Berlín durante otro mes, que estuve en la Universidad de Humboldt en un centro sobre globalización y género, para profundizar en toda la metodología feminista, ¿no?, para formarme, ¿no?, cuáles son las medidas que pueden traducir mejor la perspectiva de género en cualquier normativa o política. Y finalmente, la última comisión de ese servicio la realicé en la Universidad de Uppsala, en Suecia, donde pues ahí tuve la oportunidad de estar en un centro de investigación también de género que trabaja los temas vinculados entre género y cambio climático, ¿no? La idea era formarme o profundizar mis conocimientos y capacidades en estos tres ámbitos. En la migración, desde una perspectiva más de ciencia política, para mejorar la recopilación y el estudio de los datos estadísticos, y todo el tema de metodología de género, de feminismos, vinculados también al cambio climático. Y el tercer pilar del proyecto, evidentemente, era comunicación, ¿no? Cómo llegar a las audiencias, al público en general, para poder pues, diseminar los resultados del proyecto, o al menos dar a conocer el proyecto o la importancia de hablar sobre esta cuestión. La metodología científica que apliqué en este proyecto partía sobre la base de que yo no tengo una formación sociológica o antropológica que me permita hacer un estudio de campo empírico directo. Por lo tanto, la recopilación de datos era indirecta, es decir, la metodología cuantitativa se basaba sobre todo en datos oficiales existentes, proporcionados por estas organizaciones que he mencionado anteriormente y también por parte de la Unión Europea y los Estados miembros, para después realizar un análisis, una metodología más cualitativa basada o combinando la metodología feminista, las ciencias de género y el cambio climático, ¿no? También vinculándolo a la ciencia política. Todo ello potenciando una perspectiva interdisciplinar, intersectorial, transnacional, que pudiera nutrir al máximo, ¿no?, el análisis de esta cuestión. Para desarrollar el proyecto yo partí de tres hipótesis, ¿no? En primer lugar, me pregunté por qué era necesario que el derecho entrara a regular las migraciones climáticas, ¿no? Y para responder esta pregunta, primero tenía que hacer un análisis de cómo está el estado de la cuestión a nivel internacional, a nivel jurídico internacional, para después ver si realmente había alguna necesidad de entrar a regular estas migraciones climáticas, ¿no? Si había alguna falencia, alguna laguna jurídica que exigiera la necesidad de intervenir por parte del derecho, ¿no? En segundo lugar, me pregunté por qué, en el caso que si fuera innecesario intervenir jurídicamente y por lo tanto regular las migraciones climáticas, ¿por qué debía tener especial en cuenta la perspectiva del género o las cuestiones de género, particularmente en esta cuestión de las migraciones climáticas? Y en tercer lugar, era cómo, ¿no? La primera era por qué,
La segunda, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Introducir las migraciones climáticas introduciendo esta perspectiva de género. Y la tercera era cómo, ¿no? Cómo introducirlo particularmente a la Unión Europea, pero también por qué específicamente en la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué es tan importante incidir en el marco jurídico de la Unión Europea para, pues, abordar una cuestión, ¿no? Que parece ser a primera vista, pues, una problemática que, como veremos, ¿no? Es un reto internacional, ¿no? Pero ¿por qué la Unión Europea era interesante, ¿no? Pues bien, a partir de estas 3 preguntas basaré mi explicación de hoy, ¿eh? Hay bastante información, intentaré algunas cosas pasarlas más rapiditas, pero pediré también a la profesora Ivonne Álvarez que me avise cuando me quede poquito tiempo para no excederme y también dar la oportunidad de compartir vuestras reflexiones, opiniones, críticas, ¿no? Porque yo creo que todo proyecto de investigación debe ser criticado, ¿no? Para mejorar, ¿no? Y también para nutrirse de otras visiones, de otras perspectivas, ¿no? Y por eso también la necesidad de comunicar los proyectos. La primera pregunta: ¿es necesario regular la migración climática? ¿Existe alguna norma jurídica internacional que reconozca la migración climática? Para responder esta pregunta, primero tendríamos que tener presente qué es la migración climática. Pues bien, la Organización Internacional de las Migraciones en el 2019 estableció una definición que decía que una persona migrante climática o la migración climática, mejor dicho, era una persona o grupos de personas que predominantemente por razones de modificación súbita o progresiva del medio ambiente debido a los impactos climáticos se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual o deciden hacerlo de forma temporal o permanente dentro de un estado y por tanto sin cruzar fronteras internacionales, o bien lo hacen cruzando fronteras internacionales. Esta definición, como pueden ver, es buenísima porque contempla todas las posibilidades en las cuales una persona o grupos de personas ante desastres climáticos que ya sean de producción rápida, como puede ser un ciclón, una tormenta, una inundación, o de producción lenta, como puede ser la desertificación, la subida del nivel del mar, la erosión de la superficie terrestre, de la tierra, etcétera, pueden obligar o pueden inducir a tomar la decisión a una persona o grupos de personas de abandonar sus hogares porque las condiciones vitales le impiden poder vivir en unas condiciones mínimamente dignas. Y como consecuencia de esta alteración de esas condiciones vitales, lo que hacen es o bien hacer una movilidad interna, un desplazamiento interno sin cruzar fronteras internacionales, o bien deciden hacerlo cruzando fronteras internacionales. En todo caso, esta definición, que como pueden ver es muy amplia, ha sido muy criticada porque es muy neutra, en el sentido que no nos dice mucho de las causas, del nivel de sufrimiento de las personas que son expuestas a los cambios climáticos, tampoco nos dice mucho sobre las responsabilidades y mucho menos del género. No hay ningún sesgo interseccional basado en el género o en otro factor o otros factores como pueden ser la pobreza, la raza, la cultura. Vamos a comentar después un poquito más, pero es una definición buena que cubre toda la realidad de movilidad humana, pero prescindiendo de las circunstancias personales que pueden ser determinantes para crear un contexto de vulnerabilidad o de vulnerabilidades que van a determinar todo un proceso migratorio, desde el inicio, desde origen, hasta el tránsito, hasta el destino. Después vamos a hablar un poquito de la situación, perdón, se me ha movido. Particular, vamos a hablar particularmente de la situación de las mujeres y de las niñas y niños, pero particularmente de las mujeres. Porque cuando hablamos de género,
evidentemente no estamos optando, ¿no?, por una visión binaria, o una visión sexual, sino que estamos abordando otras realidades más próximas, ¿no?, a la identidad de género, a una construcción social del género, que no se basa en las características físicas. Pero en esta cuestión de la migración climática voy a focalizarme precisamente en mujeres y niñas por sus circunstancias, que por ser mujeres y por tener otras interseccionalidades relacionadas, pues se ven en una situación de desigualdad que genera una mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático que determinan su capacidad migratoria. En todo caso, debemos decir que la migración climática se caracteriza por ser, ya lo habíamos dicho al inicio de la sesión con la profesora Álvarez, es una cuestión muy compleja. Es una cuestión muy compleja porque el 90% de las personas afectadas por el cambio climático son las personas más empobrecidas del mundo. Entonces, es muy difícil decir, perdonen que estoy un poco resfriada y la voz a veces me falla, es muy difícil decir que una persona exclusivamente o un grupo de personas exclusivamente abandonan sus lugares de origen precisamente por un proceso de falta de agua, de desertificación. A veces es un proceso muy lento que al mismo tiempo que genera una afectación de pérdida ambiental, también genera una situación de pérdida económica, de empobrecimiento, puesto que la mayor parte de personas empobrecidas del mundo son altamente ecodependientes. Muchas de ellas dependen de su subsistencia de la producción agrícola tradicional, que determina también su capacidad de subsistencia. Por lo tanto, la falta de agua provoca la reducción de cultivos y compromete no solamente su seguridad alimentaria, sino también su sustento económico de ellos y sus familias, de ellas y sus familias. Con lo cual, eso provoca, ¿no?, que haya no solamente una vulnerabilidad de exposición al cambio climático, sino también a la pérdida, económica. Por lo tanto, es muy difícil aislar la causa climática como única causa que pueda determinar la movilidad inducida por el cambio climático, ¿no?, sino que hay muchas causas que interactúan, que se retroalimentan. Estamos en una situación heterogénea, ¿no?, en la que construyen diferentes capas de fragilidad y de vulnerabilidad y que afectan a las personas pues, más empobrecidas del mundo, y estamos hablando sobre todo de aquellos territorios situados en el sur global. Es además un movimiento predominantemente interno, porque como estamos hablando de personas empobrecidas, quiere decir que son personas que tienen poca capacidad de control sobre su proceso migratorio, con lo cual, y también pocas capacidades económicas de redes de contacto que les permita de forma segura pues llevar a cabo largos trayectos de movilidad, con lo cual lo que hacen es especialmente en el 80% quedarse en el territorio del propio Estado, y por lo tanto son personas desplazadas internamente sin cruzar fronteras internacionales. Aunque es verdad que hay una pequeña parte de la población mundial, especialmente aquellas que habitan en las pequeñas islas-estado del Pacífico Sur, por ejemplo, Vanuatu, Kiribati, Tuvalu, son pequeñas islas-estado que como consecuencia del calentamiento global, deshielo polar, pues ven cómo el nivel del mar pues va generando un incremento de elevación del nivel del mar y que provoca una salinización del territorio del agua, produciendo efectos muy importantes en los cultivos, en el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y por lo tanto el derecho a la propiedad, a la autodeterminación, puesto que son islas que en el futuro seguramente, si sigue adelante, ¿no?, el aumento de temperatura global, van a ver cómo sus territorios desaparecen y va a ser los primeros estados en desaparecer por primera vez en la historia, con lo cual su población se va a ver obligada a cruzar fronteras internacionales y ser migrantes transnacionales, ¿no? Estos movimientos climáticos o inducidos por el cambio climático en un contexto de vulnerabilidad mucho más compleja, pues generan nuevas necesidades humanitarias, ejerciendo presión sobre los recursos vitales a los cuales
deben tener acceso los migrantes, ¿no? Como personas que tienen derechos humanos también a garantizar, y especialmente en una situación de vulnerabilidad aún más, con lo cual las comunidades de acogida deben estar preparadas, deben tener los recursos preparados, y por eso es tan importante que el derecho haga frente, ¿no?, a esta realidad cada vez más en incremento y que pueda proporcionar, ¿no?, la ayuda necesaria a estas personas que se encuentran en esta realidad. Cuando hice el análisis cuantitativo, utilicé uno de los informes que utilicé, aparte de los informes de la Organización Internacional de las Migraciones y de ACNUR, utilicé este que es muy interesante, que es el informe que anualmente publica el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, que tiene sede en Ginebra, y que nos dice cuántas personas se desplazan internamente por año en los diferentes países como causa de los desastres vinculados al cambio climático, ¿no? Este centro nos dice, solamente reporta a aquellos que se desplazan internamente anualmente, es decir, que no incluye las movilidades transnacionales, el cruce de fronteras internacionales, sino que lo hacen internamente sin cruzar fronteras internacionales. Pues bien, ya en los últimos años nos está diciendo que de desplazamientos internos estamos a 40,5 millones de personas que se desplazaron internacionalmente en el 2020. Este es el informe que se publicó en el 2021, pero haciendo referencia al 2020, y nos dijo que de estos más de 40 millones de personas, 30 millones de personas se desplazaron internamente dentro de sus estados como consecuencia de los desastres. Fíjense que esta organización ya no habla de desastres naturales, porque solamente desastres naturales son aquellos, ¿no?, que son desastres geofísicos, es decir, terremotos o erupciones volcánicas. El resto de desastres que no son naturales son desastres de origen antropogénico, es decir, aquellos vinculados al cambio climático, que el panel intergubernamental de cambio climático ya nos ha dicho que el cambio climático, pues bueno, es de generación humana, antropogénica, ¿no? Pues fíjense, de esos 40 millones, 30 millones son desplazamientos internos vinculados a tifones, huracanes, ciclones, tormentas, todas inundaciones, incendios, temperaturas extremas, procesos de desertificación, todos esos eventos climáticos extremos que provocan que las personas se ven obligadas o forzadas a abandonar sus hogares de origen y a desplazarse sin cruzar fronteras internacionales. Otro dato interesante es que este número de personas desplazadas internamente por causa de los desastres climáticos son en número mayores que aquellas personas que lo hicieron, que se desplazaron internamente como consecuencia de conflictos y violencias, que fueron 9,8 millones de personas. Por lo tanto, actualmente tenemos más personas que se están moviendo como consecuencia de los desastres climáticos que aquellas que lo hacen como consecuencia de eventos relacionados con la violencia, el conflicto armado, etcétera. ¿De acuerdo? Evidentemente, aquí tenemos que hacer otra puntualización, ¿eh? En estos datos que yo recopilé, uno de estos, para darles un ejemplo, eran estos, pues no había, ¿no?, un análisis desgregado por género. Es también una cuantificación neutral. No nos dice, ¿no?, cuántas mujeres, ni cuántos niños, ni cuántas mujeres en situación de especial vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Sobre todo porque la Organización Internacional de las Migraciones nos dice que de las 300 millones de personas que actualmente están en un proceso migratorio, estamos hablando del 3% de la población mundial, más del 50% son mujeres. Y la Organización Internacional de las Migraciones nos dice que este dato es muy importante, y de hecho nos dice que la migración es un proceso de género, porque hace 50 años atrás
solamente un 2% de las mujeres emprendía un proceso migratorio. Y ahora estamos en un 50% de población mundial que son mujeres, niñas, que dejan sus hogares, ¿no? Realizando procesos de desplazamiento interno o incluso internacional. ¿Y eso por qué? Pues ahora lo vamos a mencionar, ¿no? Porque en origen hay unas causas vinculadas al género, interseccionalidades que, vinculadas al cambio climático, pues generan la necesidad de las mujeres de tomar la decisión de emprender procesos migratorios a pesar de la particular situación de inseguridad que se encuentran las mujeres migrantes, como ya voy a comentar a continuación. Esta cuantificación en azul, naranja, los desplazamientos por conflicto y violencia, distribuidos en el mapa mundi, pueden ver aquí la proporción de países más afectados por desastres en azul y en naranja los que más afectados en números, ¿no? Afectados por desplazamientos internos como consecuencia de violencias y conflictos armados, ¿no? Pueden ver que, por ejemplo, en muchos países africanos, por ejemplo en Níger o por ejemplo en el Chad, pues los números son casi bien los mismos, porque son países que no solamente tienen conflictos internos, sino que también están especialmente expuestos a desastres climáticos. Mientras que hay otros, que por ejemplo en el sudeste asiático, en la zona, por ejemplo, de la India, Pakistán, Bangladesh o en las pequeñas islas-estado del Pacífico Sur, ahí sí que hay una mayor cantidad de personas desplazadas internamente como consecuencia de los desastres climáticos, ¿no? Los monzones, los ciclones, las grandes tormentas, la elevación del nivel del mar, o también, ¿no? América Central, como pueden ver, incluso México, ¿no? Que bueno, el número en México, por ejemplo, pueden ver, ¿no? que en azul alcanzó en desastres climáticos desplazamientos internos de más de 100.000 personas, comparado con los 9.000 que lo hacían por situaciones de violencia, ¿no? Eso sin contar las personas que lo hacen cruzando fronteras internacionales. La Organización Internacional de las Migraciones solamente nos da en sus datos la cuantificación de las personas que se encuentran en un proceso de migración transnacional, cruzando fronteras internacionales. Estamos hablando de unas 300 millones de personas, pero no nos dice cuáles son las causas, tampoco hay información disgregada, por lo tanto hay una concepción de la migración como una categoría, un fenómeno neutro que no nos da mucha información de cuáles son las causas, qué les ha pasado a esas personas para que se estén en una situación de migración, ¿no? A veces incluso permanente, ¿no? Y ahí pueden ver cómo las zonas como les decía, más afectadas se encuentran en los países sobre todo del hemisferio sur, del sur global, áreas especialmente empobrecidas o áreas que han sido históricamente maltratadas, económicamente, políticamente maltratadas, con un legado de colonialidad que persiste. Estoy hablando especialmente de el continente suramericano, perdón, latinoamericano, del continente africano y asiático, ¿no? Que precisamente de lo que el profesor Cristian Parenti habla del trópico del caos, ¿no? Donde el cambio climático interactúa con tormentas, inundaciones, con la reducción de producción de alimento, con los procesos de migración, pero también con la situación de violencia, ¿no? Y ahí otro mapa, ¿no? De las zonas más afectadas, ¿no? La exposición en rosa en las zonas de huracanes, en amarillo, ¿no? Los procesos de desertificación que incluimos, como pueden ver, a España. Este es el mapa de vulnerabilidad climática, ¿no? En España, por ejemplo, en los últimos años hemos experimentado un proceso de despoblación rural muy importante y eso es un elemento muy importante porque el 80% del territorio español es zona agrícola y actualmente solamente alberga el 19% de la población española. Eso quiere decir que ha habido una movilidad interna
hacia las ciudades como consecuencia de la reducción de la producción agrícola, del abandono de los campos, del maltrato territorial que han sufrido estas zonas rurales. Por lo tanto, tenemos también los sures globales en el norte global, ¿no? Que yo creo que también se tiene que recordar, ¿no? Cómo hay una réplica, ¿no? de los procesos de empobrecimiento, de exposición a los efectos del cambio climático, porque el cambio climático es global, si bien es verdad, ¿no? que las condiciones de resiliencia, de preparación y de capacidad evidentemente no son las mismas por ese proceso, ¿no? que os comentaba, ¿no? de condiciones económicas y sociales. Y bueno, aquí por decir que también en Europa, pues bueno, en el informe del 2022 que se refiere al 2021, pues aquí pueden ver que también en Europa tuvimos desplazamientos como consecuencia del cambio climático, ¿no? Que junto con Asia Central, Europa y Asia Central, pues alcanzaron la cifra de 276.000 personas las desplazadas, sobre todo por tormentas, por incendios, por falta de agua o temperaturas extremas, sobre todo el verano del 2021, que fue especialmente gravoso, ¿no? en términos de temperatura, ¿no? Y bueno, pueden ver que también pues, es una cuestión que Europa no es ajena. Nos dice el derecho internacional, ¿no? Que la pregunta es, ¿por qué debemos regular las migraciones? ¿Por qué es importante pues hablar de las migraciones? Porque tenemos datos importantes. ¿Y por qué el derecho internacional de las personas que cruzan fronteras internacionales vinculadas a procesos políticos no incluye las causas ambientales o climáticas como una causa de protección? Ahí tenemos la Convención de Ginebra, que seguramente ustedes ya conocen, del año 51, ¿no? Pues que contempla, ¿no? Los factores de persecución por los cuales una persona se ve obligada a cruzar fronteras internacionales, ¿no? Que es raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o opiniones políticas, ¿no? Y que no contempla el cambio climático o la degradación ambiental como una causa que pueda justificar la protección, ¿no? Este marco jurídico no es suficiente para atender una realidad que, bueno, vemos que va en incremento y que supera a aquellos datos que en términos de desplazamiento interno pues están superando, ¿no? a aquellos desplazamientos vinculados a la violencia y al conflicto armado, ¿no? Evidentemente, más allá, ¿no? de los 80 millones de personas que se encuentran en esta situación de persecución política, el 40%, perdón, más de un 60% serían vinculados de desplazamientos internos y el resto lo harían pues unos 30 millones de personas, de acuerdo con ACNUR, serían personas que cruzan fronteras internacionales como consecuencia de alguno de estos motivos de persecución política, ¿no? vinculados a la Convención de Ginebra. Por lo tanto, estamos ante un vacío jurídico que recientemente ha sido parcialmente subsanado por dos declaraciones que seguramente, bueno, por una declaración y dos pactos que seguramente conocen, los pactos globales del 2018, que por primera vez en la historia a nivel internacional, aunque en un instrumento de soft law, no jurídicamente vinculante, pues se reconoce, ¿no? cómo los desastres del cambio climático pueden ser causas profundas de los movimientos forzados de población e incluso aquellos voluntarios, ¿no? cuando se trata de pues, un desastre más progresivo como puede ser la desertificación que conlleva un proceso de empobrecimiento progresivo, ¿no? y que puede pues, inducir, ¿no? voluntariamente, entre comillas, a realizar pues, un movimiento o desplazamiento, ¿no? En todo caso, es el primer instrumento jurídicamente
no vinculante, ¿no?, que establece esta relación, ¿no? Insisto que pasar de ser a nivel internacional no es jurídicamente vinculante, aunque es muy positivo, porque en el derecho internacional los instrumentos de soft law pueden contribuir a cambios normativos a nivel interno de los estados, ¿no? Por lo tanto, bienvenido sea. También el Acuerdo de París sobre cambio climático, que se adoptó en el 2015, en el preámbulo reconoce este vínculo entre cambio climático, migración e incluso género y derechos humanos, ¿no? Pero está en la parte preambular, con lo cual tampoco directamente no genera obligaciones, pero sí que puede contribuir, ¿no?, a cambios en el futuro quizás importantes. A nivel regional, a nivel africano y a nivel americano, sí que se ha contemplado el desastre, ¿no?, como el desastre, los desastres como una causa de movilidad humana vinculada al orden público, ¿no? En el ámbito africano tenemos la Convención sobre los Refugiados del año 69, que es jurídicamente vinculante, pero no es global, no es universal, sino que se aplica a nivel del ámbito regional africano. Y a nivel americano tenemos la Declaración de Cartagena sobre las personas refugiadas, pero que no es un instrumento jurídicamente vinculante, ¿no? Por lo tanto, tenemos una laguna jurídica internacional que no da respuesta a la migración climática. Con eso ya respondí a mi primera pregunta en el proyecto. Tenemos datos que demuestran que la migración climática, el desplazamiento climático es una realidad que afecta a la mayor parte de los estados en el mundo, especialmente aquellos, ¿no?, en una situación de más exposición geográfica, pero también con unas condiciones socioeconómicas más de exposición y de vulnerabilidad, y que el marco jurídico internacional no da respuesta adecuada a este desafío internacional que a medida que los eventos climáticos vayan incrementándose en frecuencia e intensidad, pues y con el correlativo aumento de población mundial, pues vamos a ver cómo esta realidad va en aumento. Por lo tanto, es una realidad que desborda el marco jurídico actual internacional y que requiere de una respuesta efectiva. Mi segunda pregunta es, bueno, ya tenemos resuelta la necesidad de intervenir jurídicamente, ¿no?, para regular las migraciones climáticas. ¿Por qué lo debemos hacer específicamente centrándonos en una cuestión de género y más particularmente en las mujeres? Pues bien, porque primero, la Organización Internacional de las Migraciones nos está diciendo, ¿no?, que en esos más de 300 millones de personas en el mundo en movilidad permanente o en una situación de migración, más del 50% son mujeres. Eso quiere decir que si bien en desplazamiento interno no tenemos esos datos disgregados, seguramente nos encontraremos la misma proporción, ¿no? Primero tenemos un elemento cuantitativo, pero después también un elemento que nos proporciona pues, más cualitativo, ¿no? Las mujeres no solamente representan más del 50% de personas refugiadas, sino también, perdón, de personas migrantes, sino que también de las personas refugiadas, una de cada 5 personas, mujeres refugiadas, lo hicieron por causas de violencia sexual. Es decir, que muchos países en el mundo no solamente han contemplado el refugio vinculado a esas 5 causas políticas que hemos dicho, de raza, nacionalidad, religión, pertenencia a grupo social o ideología política, sino que han contemplado la situación de violencia de género, la violencia machista, la violencia sexual, como uno de los motivos que identifica a las mujeres como un grupo social que sufre de persecución. Y por eso muchos estados, entre ellos España, por ejemplo, en su legislación de refugio ha dado la posibilidad de otorgar el estatuto de refugiados a las mujeres migrantes, ¿no? A nivel de desplazamiento interno, si bien no hay datos significativos, sí que
hay algunos informes, ¿no?, de algunas organizaciones que empiezan ya a visibilizar cómo las mujeres también son desplazadas internamente. Y llegan a decir incluso que podrían representar entre el 70 y 80% de los desplazamientos internos, ¿no? De hecho, ¿eso por qué? Porque según las Naciones Unidas, la FAO y otras organizaciones nos dicen que las mujeres, las niñas, los niños, pues tienen 14 veces más probabilidades de morir por una catástrofe, por un desastre climático. ¿Y por qué? Porque, bueno, son las personas que precisamente se encuentran en una situación de discriminación, ¿no? Por ser mujeres, por ser niñas, por esas dinámicas de poder, ¿no?, hegemónicas que sitúan a las mujeres en una situación de inferioridad, ¿no?, e incluso consideradas como seres inferiores, ¿no?, a pesar que ellas, en muchos países del mundo, pues son las grandes productoras de alimentos, ¿no? Por ejemplo, el 70-80% de la producción de alimentos, por ejemplo, en Asia o en África subsahariana, son producidas por las mujeres. El 60% de producción agrícola es producción de mujeres en Asia. El 45% en América Latina, la producción se encargan las mujeres, ¿no? Por lo tanto, las mujeres tienen atribuidas pues todas esas tareas de cuidado que socialmente, socioculturalmente, históricamente, estructuralmente han sido impuestas a las mujeres, y que bueno, les han asignado esas tareas de cuidado que las han hecho especialmente ecodependientes. Tareas de cuidados como son el aprovisionamiento de alimentos, de agua, de combustibles, ¿no?, de la atribución del cuidado de personas dependientes, ¿no?, de los niños, niñas, de las personas mayores, de las personas enfermas, ¿no? Y por lo tanto, con esas tareas de cuidado que no han sido valorizadas económicamente, ha empobrecido aún más a las mujeres, ¿no?, las cuales, pues como consecuencia de los efectos del cambio climático en los territorios de origen, pues han visto cómo ellas han tenido que soportar aún más los efectos del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, especialmente en muchos países las niñas son las encargadas de proveer el agua, y como consecuencia de la sequía, del agotamiento de los pozos, de los acuíferos, las niñas han tenido que recorrer más distancias para ir a buscar agua, con lo cual les ha restado horas para poder ser escolarizadas, para tener acceso a la educación, con lo cual cuando estas niñas se enfrentan, ¿no?, a desastres, pues tienen menos capacidades, por ejemplo, no saben nadar, por ejemplo, en situaciones de inundación, o por ejemplo, cuando son mayores, pues no tienen la autonomía económica personal necesaria para ser independientes de muchas familias, ¿no? A pesar de eso, pues ellas, con esas situaciones de violencias que se encuentran en origen, y sobre todo que se ven acrecentadas por el impacto climático, pues deciden irse. ¿Por qué? Porque muchas de ellas en una situación de empobrecimiento debido a procesos de desertificación, de aumento a nivel del mar, como hemos dicho, incluso muchas familias, ¿no?, lideradas, familias patriarcales, pues venden a las niñas, obligándolas a matrimonios forzados para poder salvar al resto de los miembros de la familia, ¿no? Por lo tanto, las violencias se acrecentan en una situación de empobrecimiento vinculado al cambio climático, ¿no? Esto ha sido estudiado especialmente por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que hay un informe muy interesante que le recomiendo su lectura, de violencia ambiental contra las mujeres, ¿no? Cómo la degradación ambiental se convierte en una violencia hacia las mujeres. Y esto se convierte en un contexto de especial vulnerabilidad estructural o contextos de vulnerabilidades estructurales, especialmente hacia las mujeres que, bueno, que vienen establecidas por esas relaciones de poder, de desigualdad y de discriminación que jurídicamente justifican, ¿no?, que el tratamiento jurídico no debe ser el mismo, porque la situación de discriminación es diversa.
El panel intergubernamental de cambio climático, en su quinto informe del 2014, pues nos decía expresamente que las mujeres no son intrínsecamente, físicamente, biológicamente vulnerables por su sexo, sino porque hay una construcción social del género que las sitúa en una relación de poder inferior y que les priva, ¿no?, de muchas condiciones que les podría permitir ser más resilientes y tener más capacidades ante los efectos del cambio climático. Por lo tanto, este panel intergubernamental de científicos determinaron, ¿no?, esa situación de discriminación, de desigualdad, que genera estas múltiples vulnerabilidades emocionales, económicas, sociales, ecológicas, políticas, la falta de participación política de las mujeres en la toma de decisión, ya sea a nivel comunitario, a nivel de familia, a nivel de estratos políticos superiores, ¿no? Todo genera o incrementa, pues, vulnerabilidades que se retroalimentan y se acrecentan, pues, en ese contexto de impacto climático. A mí me gusta mucho la obra de Kimberly Crenshaw, que es una profesora de Derecho precisamente de la Universidad de California y de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, que ella fue de las primeras que introdujo la teoría de la interseccionalidad vinculada al racismo y al género, ¿no? Construyendo una teoría feminista desde esta interseccionalidad, ¿no? Diciendo que, bueno, como las mujeres por su raza, por su género, por su situación socioeconómica, pues se ven especialmente expuestas, pues, a una realidad discriminatoria, ¿no? Y que, bueno, el mismo panel el mismo panel intergubernamental de cambio climático ha reproducido, ¿no? Esta situación en origen, cuando hay un desastre climático, pues bueno, tiene repercusiones muy importantes. He puesto el ejemplo de cómo en un proceso de desertificación, ¿no?, eso conlleva que las niñas, por ejemplo, tengan que recorrer más distancia, pero cuando se trata de un desastre, por ejemplo, repentino, como puede ser una inundación, un tifón, que obliga masivamente a las personas a tener que desplazarse internamente o incluso a cruzar fronteras internacionales, bueno, muchas de ellas son evacuadas en centros de evacuación por desastres, donde ellas están especialmente expuestas a violencias sexuales. Los campos de evacuación son especialmente peligrosos por las mujeres y niñas, especialmente por la noche. Hay estudios de campo realizados en este sentido, en los cuales, pues bueno, la violencia machista persiste, y en la noche, cuando las niñas, las mujeres, pues van a los baños, pues bueno, son violentadas sexualmente, ¿no? Por lo tanto, en la situación de desplazamiento, esa violencia en los campos de evacuación se reproduce, ¿no?, las violencias machistas, pero también en tránsito migratorio, cuando están recorriendo internamente o internacionalmente, están expuestas al tráfico y a la trata de personas, que siempre pensamos que tanto el tráfico y la trata, pero especialmente la trata, pasa a nivel internacional, es verdad, pasa en todos los países, pero la trata especialmente se inicia en los propios estados, ¿no?, cuando las personas se ven despojadas de su documentación, ¿no?, y se convierten ya inmediatamente en personas en una situación de irregularidad, ¿no?, en una situación de indocumentación. Pues bien, la trata de personas, que, bueno, no solamente se realiza mediante esta violencia de robo de documentos, sino que también, bueno, afecta especialmente a las niñas, en más de un 70% de las niñas, las cuales, pues bueno, están sometidas a abusos sexuales, a esclavismo sexual, explotación sexual, trabajos forzados, especialmente a los niños, niñas, pero especialmente, como ven aquí, el centro la Organización de Naciones Unidas, que se dedica, ¿no?, al delito organizado, al crimen
crimen organizado y a las drogas y al tráfico de drogas, pues dice que, bueno, después del negocio de las armas y de las drogas, pues el crimen de trata de personas pues es el tercer más lucrativo de todo el mundo, el que genera más beneficios, ¿no? A costa de la violencia ejercida sobre las personas y especialmente sobre las mujeres y niñas. Tenemos otro motivo, ¿no? de la necesidad de vincular, ¿no? Esa interseccionalidad en una situación de emergencia climática que pues hace que las mujeres pues persistentemente se ven expuestas a esas violencias. Pues bueno, hemos visto que no hay un reconocimiento de la migración climática y mucho menos de género, pero en los pactos mundiales de refugiados y de migración segura ordenada, también por primera vez se hace referencia no solamente ese vínculo con el cambio climático, como les decía, sino que también hacen referencia al género, ¿no? Como necesidad de incluir el género, ¿no? en todas las políticas, programas, no solamente para proteger a las mujeres frente a estas violaciones o violencias o violaciones de sus derechos humanos, sino también para empoderarlas, ¿no? Porque ellas, por esa asignación de roles de cuidado, tienen muchos conocimientos en relación a la adaptación al cambio climático, que no han sido valorizados, no han sido ocultados, invisibilizados, ¿no? Y también para promover la igualdad de acceso a los servicios y oportunidades. Y también para garantizar que los procesos migratorios se realicen de forma segura, ordenada y regular. 50% de las personas migrantes son mujeres. Feminización de la migración. La migración es una cuestión de género que requiere de una asistencia humanitaria mucho más especial debido a esas necesidades esenciales que requieren las mujeres y para evitar que en tránsito pues sean objeto de trata de personas o de tráfico, ¿no? Y garantizar que el derecho a la migración sea un derecho humano que se ejerza de forma segura, ordenada y regular, reconociendo incluso la posibilidad de un retorno seguro. Eso voy a comentarlo. La tercera pregunta, y voy avanzando ya más rápidamente. La tercera pregunta, ¿por qué no solamente tenemos que introducir el cambio climático en la regulación por movilidad humana, sino también la de género? ¿Por qué nos tenemos que focalizar en la Unión Europea? Era la tercera pregunta. Pues bueno, hay cuestiones vinculadas a la justicia, a los derechos humanos y a la no discriminación. Y les voy a explicar por qué la Unión Europea tiene esta especial necesidad de incorporar los pactos de refugio y el pacto de migración segura, regular y ordenada. Porque la Unión Europea, los países de la Unión Europea tienen una gran responsabilidad en términos de justicia climática. Si bien es verdad que la Unión Europea está liderando los esfuerzos, ¿no?, para responder al cambio climático en términos de mitigación y adaptación, estos esfuerzos no son suficientes, en la medida que la Unión Europea y sus países miembros siguen siendo el tercer emisor más importante de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, por detrás de China y Estados Unidos. Y si contabilizamos el cómputo de huella carbónica, es decir, las emisiones por toneladas por cápita y por año, veremos que una persona de Estados Unidos o de Europa están contribuyendo mucho más que una persona en China, ¿no? De hecho, representa el 7% de las emisiones actuales a nivel global, mundial, ¿no? Y además tenemos también que tener en cuenta que es responsable del 29% de esas emisiones históricas que no se contabilizan en términos de responsabilidad. Aquellas emisiones que se han generado de 1850 hasta la actualidad, ¿no? Es decir, que ahora solamente cuando se adoptan compromisos jurídicos de mitigación, adaptación o de responsabilidad de daños y pérdidas, solamente se tienen en cuenta las actuales y no se tienen en cuenta aquellas que se han generado acumulativamente a lo largo de la historia y las que se están generando, por ejemplo, en China o en otras partes del mundo. Me explico. Hay emisiones deslocalizadas, por ejemplo, aquellas que las empresas europeas están generando en
extraterritorialmente en muchos territorios, por ejemplo, de América Latina, en la extracción de minerales, extracción de petróleo, de carbón, a través de las minerías, ¿no? Que están generando ya emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones no se están contabilizando en Europa, se están contabilizando en sus propios países, con lo cual estamos en una situación de injusticia distributiva muy importante, que aquí, pues bueno, tienen ahí pues también, ¿no? Explicada en datos más precisos. No me voy a detener porque ya lo he comentado, ¿no? Estas cargas distributivas desiguales que han sido generadas históricamente y de forma deslocalizada y que han generado un beneficio desigual. Es decir, los países europeos desde 1850 hasta la actualidad, con ese proceso de industrialización, se han enriquecido, empobreciendo a muchas partes del mundo que han sido expuestas o que están siendo expuestas, ¿no? En ese trópico del caos donde se sitúan a los efectos del cambio climático generado, ¿no? Por esa crónica del abuso climático que la Unión Europea y sus estados se tienen que responsabilizar, pero también sus empresas, como les decía, la mayor parte de empresas responsables de los efectos del cambio climático, responsables de las emisiones históricas y actuales, son empresas que tienen sede en Europa, en países europeos, y que actúan más allá de la jurisdicción de la Unión Europea, generando múltiples vulnerabilidades en otros países, trasladando esas externalidades climáticas a otros países. Por lo tanto, necesitamos respuestas desde la Unión Europea porque es una cuestión de justicia climática, también de derechos humanos, puesto que los extractivismos generan muchas violaciones de derechos humanos y también las consecuencias del cambio climático que se desplazan en muchas partes del mundo generan violaciones de derechos humanos. La falta de agua, la falta de alimento como consecuencia de los efectos del cambio climático son violaciones de los derechos humanos y cuyas causas están precisamente en esa economía industrializada, dependiente de los combustibles fósiles. A nivel de la regulación de la Unión Europea, ¿cómo se aborda la migración climática? ¿Cómo se aborda la cuestión de género? Pues bien, las competencias en materia de migración y asilo son compartidas entre la Unión Europea y los Estados. Es decir, que los Estados actúan en primer lugar adoptando sus propias normativas, incorporando, ¿no? Los tratados internacionales como la Convención de Ginebra o incorporando también, si quieren, ¿no? Los postulados de los pactos, pero en caso en que se demuestre que la actuación de los Estados no es suficiente para garantizar los objetivos comunes de la política en materia de migración y asilo de la Unión Europea, entonces actúa subsidiariamente la Unión Europea. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta, es decir, la intervención de la Unión Europea es subsidiaria, primero actúan los Estados, ¿de acuerdo? La Unión Europea lo que ha hecho pues establecer unos mínimos para intentar establecer o garantizar la protección subsidiaria, en materia de asilo, ¿no? El estatuto de refugiado y la protección temporal, ¿no? En caso de, pues, de que se requiera así. El resultado ha sido una falta de integración, porque cada estado pues, ha regulado la cuestión de la migración o de la protección temporal o de la protección humanitaria más o menos como ha visto más conveniente en función de sus orientaciones muchas veces políticas, y eso ha añadido un sesgo político en función de si eran pues, partidos de derecha, izquierdas, de centro, y por lo tanto ha justificado o ha demostrado una falta de armonización que ha justificado la necesidad de que ahora estemos en una intervención por parte de la Unión Europea articulando ese sistema europeo común de asilo, ¿no? Por esa falta, ¿no? De homogeneización, de uniformización necesaria, que no se ha producido, como he comentado,
a nivel regional, donde tanto la Declaración de Cartagena en el ámbito de América Latina o en el ámbito africano sí que incluyen el orden público como una causa que podría justificar, ¿no?, el cambio climático, el desastre climático, como una causa que puede generar una alteración del orden público y generar una protección para aquellas personas que huyen como consecuencia de esos desastres. Eso no se ha producido en la Unión Europea, es más, esa falta de regulación en la Unión Europea ha producido que cada año nos encontremos con más de 3.000, 2.000 personas, aquí tienen datos, que desaparecen o que mueren en el mar. Precisamente por no garantizar, ¿no?, una migración segura, ordenada, para no asumir las causas o conocer las causas por las cuales esas personas están atravesando fronteras internacionales, cruzando rutas migratorias muy importantes. Recuerdo, 50% son mujeres. Ahora bien, nosotros, no sé si han tenido la ocasión de ver algunas noticias de medios españoles, ya sea de prensa como de televisión, pero siempre las imágenes de esos cayucos, de esas barcazas llenas de gente en pésimas condiciones de inseguridad humana, la mayor parte son hombres. ¿Qué ha pasado con las mujeres? Pues bueno, de ese 50% de mujeres, pues muchas de ellas han acabado en manos de la trata, del crimen organizado de trata, y otras, pues bueno, por esas condiciones de desigualdad, ¿no?, de no tener las capacidades, por ejemplo, de nado, ¿no?, o tener la capacidad de pagar una barcaza, pues muchas de ellas, pues, o por tener niños bajo su cargo, pues las ha situado en una situación de mayor vulnerabilidad, y seguramente si encontráramos esos cadáveres veríamos que muchas de ellas son mujeres, ¿no?, de esas personas son mujeres. Las que llegan en territorio español, en territorio europeo, la mayor parte de ellas, 70%, ocupan puestos laborales informales, porque muchas veces pues, muchas personas se aprovechan de su condición de irregularidad, no tienen documentos, se aprovechan de su condición económica y social y, bueno, otra vez más son invisibilizadas y maltratadas como mujeres, ¿no?, cuando tienen que hacer muchas más horas de trabajo, mantener las personas a su cargo, ya sean personas mayores o niños y niñas, si han llegado a destino en territorio de la Unión Europea. Solamente para daros, desde que cayó el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, Europa pues, ha construido más de 1.000 kilómetros de muros y vallas, ¿no? Es decir, 34 años después de la caída del muro, tenemos otros muros, ¿no?, ya sean físicos, en vallas, muros, que no dejan salvar a las personas que requieren de protección humanitaria, e incluso muchas son devueltas en caliente, sin ser atendidas, ¿no?, por las organizaciones humanitarias, cuando deberían ser los estados los que tendrían que atender por una cuestión humanitaria de protección y de obligación de protección de los derechos humanos a nivel universal, de proteger a estas personas. En la actualidad, por lo tanto, no tenemos ninguna regulación, igual que pasa en el marco jurídico internacional, ninguna norma de la Unión Europea que dé cobertura a las personas migrantes ambientales o climáticas, ni tampoco desde una perspectiva de género. A pesar de esa responsabilidad que sitúa la Unión Europea como la necesidad de dar respuesta de forma urgente y necesaria a estas personas que, como os he dicho, no solamente huyen de los desastres climáticos, sino que evidentemente pues, interactúan el factor climático con económicos y sociales. Ahora bien, en mi proyecto lo que he hecho es coger 3 directivas. Una directiva pues, es esas normas, ¿no?, que los Estados miembros recepcionan para establecer unos mínimos comunes, que sean comunes a todos los Estados, para garantizar esa uniformidad de protección. Pues bien, la primera, tenemos 3 directivas que podrían servir para dar cobertura a las migraciones climáticas, a pesar de que expresamente no nos digan nada.
Me explico. En el caso de la Directiva de Protección Temporal que se adoptó por el Consejo de la Unión Europea en el 2001, fue una directiva que se adoptó para proteger a esas personas que huían de la guerra de la ex Yugoslavia, si se acuerdan de esa guerra terrible que hubo en Europa hace muchos años. Pues bien, esta directiva establecía, ¿no?, la posibilidad de establecer un procedimiento para proporcionar una protección temporal inmediata a aquellas personas que de forma masiva huían de terceros estados y entraban en territorio de la Unión Europea. Pues bien, esta directiva que se adoptó en el 2001 nunca entró en vigor, nunca se accionó. Y se ha accionado este año pasado para proteger a las personas que huían masivamente de la guerra de Ucrania. Esta directiva de protección temporal adaptada sería muy útil para dar cobertura a las personas que vengan de terceros estados y que puedan huir masivamente como consecuencia de un desastre climático. Por ejemplo, pensemos en el terremoto que hubo en Turquía, a pesar que, como ya he dicho, los terremotos son desastres estrictamente naturales, pero imaginemos que en lugar de ser un terremoto hubiera sido una fuerte inundación, ¿no? Podría ser que, pues, bueno, personas de Turquía, personas kurdas, pues necesitaran entrar, de hecho muchas de ellas ya lo hacen, ¿no?, por eventos vinculados a procesos de desertificación. Pues bien, esta directiva permitiría dar una protección temporal hasta 2 años, extendible a 3 años, en las cuales esas personas pues tendrían pues acceso a servicios equiparables a los que tiene una persona refugiada. El problema es que solamente da cobertura a movimientos masivos de personas y, aunque no contempla el desastre climático, pues podría ampliarse, aunque para poder activar esta directiva, esta protección temporal, debe ser autorizada por el Consejo de la Unión Europea, que es decir, la representación de todos los estados de la Unión Europea, y debe ser autorizada caso por caso, como ha pasado por primera vez en la historia de esta directiva en el caso de Ucrania. Otra directiva que podría dar cobertura, otra norma de la Unión Europea que no contempla las migraciones climáticas, pero que podría dar cobertura a la migración climática y específicamente a la perspectiva de género, pues podría ser la Directiva de Reconocimiento del año 2011. La Directiva de Reconocimiento pues da derecho a lo que llamamos la protección subsidiaria, es decir, quien sufre daños graves por aquellas causas que la directiva establece en el artículo 15, ¿no? Es decir, porque es una persona condenada a muerte, porque hay tortura, penas, tratos inhumanos o degradantes o amenazas graves contra la vida o la integridad física motivadas por una situación de violencia. Pues bien, la directiva 2011, que no establece directamente el cambio climático, una de las causas que podría dar lugar a protección subsidiaria podría ser, y considerando que es un daño grave, un desastre climático que podría equipararse en sus efectos a someter a una persona a un trato inhumano o degradante, tal y como el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo ha hecho en el año 2020, diciendo que las personas sometidas a un desastre climático no pueden ser retornadas y por lo tanto deberían ser protegidas por parte de esos estados de acogida y otorgarles una protección humanitaria y no retornarlas. Y por eso hago referencia a la Directiva de Retorno del 2008 de la Unión Europea, que debería incorporar, ¿no?, la situación de los efectos del cambio climático como una situación que pueda someter a las personas a una situación equiparable a una situación de pena o trato inhumano o de cruel o degradante. Por lo tanto, además también tenemos la Directiva de 2014 que da cobertura a los trabajadores temporeros, que podría ser una situación para dar cobertura a los migrantes climáticos en periodos estacionales de mayor vulnerabilidad, pero bueno, es un sistema que es muy restringido en su admisión y que no, si bien es posible, políticamente seguramente habría muchas trabas, ¿no? El nuevo pacto que ha propuesto la Comisión Europea
establece una mayor propuesta de protección inmediata en situaciones de crisis, y ahí podríamos entender que el cambio climático podría ser generador de una situación de crisis. Ha establecido procedimientos más simplificados, más rápidos, ¿no? Pero el problema, y ha sido muy criticado por las organizaciones humanitarias, que este pacto sobre migración y asilo establece, ¿no? Criterios de selección más estrictos. ¿De acuerdo? Y eso complicaría mucho dar cobertura a los migrantes climáticos, ¿no? Que se encuentran pues, en una situación de riesgo excepcional, ¿no? Que tendrían que justificar que también, aparte del riesgo climático, pues se ven sometidos a una violencia indiscriminada, muy grave de conflicto para ser protegidos. Por lo tanto, nada nuevo en el horizonte, tenemos más de lo mismo, a pesar, ¿no? de esa responsabilidad que tienen los países de la Unión Europea y la Unión Europea en su conjunto. Ya voy terminando. ¿Cuál es la posibilidad? Pues trabajar en el no retorno con ese pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos, de no retornar a esas personas, ¿no? Vinculándolo al trato inhumano degradante, la no devolución climática que llamamos, ¿no? El principio de non-refoulement, que viene regulado tanto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, sino que es el organismo que podríamos decir que es el equivalente, ¿no? a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha aplicado este artículo 3 sobre no devolver a una persona cuando se demuestre que devolviéndola se la está sometiendo a una situación indigna de tratos inhumanos y degradantes, y lo ha hecho en muchas sentencias vinculadas a temas de salud. Pues bien, allí hay una brecha muy importante, hay una abertura muy importante que seguramente con ese pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos, el principio de no devolución que está regulado también en la Unión Europea, en la Carta de Derechos Fundamentales, pues podría vetar que cuando se demuestre que una persona que entra en la Unión Europea se demuestre que su situación, si se la devolviera, se le está sometiendo a un grave riesgo, se activaría esta no devolución climática y por lo tanto la directiva de no retorno, ¿no? De no retornar a esa persona. Ahí es muy importante la vinculación entre Unión Europea y Consejo de Europa, porque como les he dicho, el Consejo de Europa junto con el Comité de Derechos Humanos han ampliado, ¿no? Esta no devolución a cuestiones vinculadas a la salud y el Comité de Derechos Humanos vinculado al cambio climático. Así, pues, es importante esta evolución que amplía el carácter interpretativo de la no devolución, ¿no? Y aquí yo les pasaré la presentación por si quieren profundizar. Les he puesto un ejemplo de sentencia donde se demuestra cómo la no devolución se ha aplicado en cuestiones, ¿no? Cuando se han demostrado que determinadas personas pues, se les estaba exponiendo a condiciones de salubridad, de salud indignas si se les devolvía a su estado de origen, ¿no? A nivel de género, ¿cuál debe ser, ¿no? Aparte de esta evolución posible a nivel de migración climática, ¿qué se tiene que hacer con género? Pues bien, es necesario no solamente integrar la migración climática con ese principio de no devolución, sino también incorporar en este principio de no devolución, ¿no? La metodología feminista, ¿no? En el sentido de que ese trato inhumano degradante que se sometería a una persona si se la devuelve a su país de origen tiene que contemplar la situación específica de las mujeres y niñas, ¿no? Y ampliar la cobertura de protección, ya sea a través de permisos, visados humanitarios o permisos de residencia. En realidad, por ejemplo, en Argentina el año pasado ya se adoptó un programa
de visados humanitarios para personas que huían o huyen de Centroamérica como consecuencia de los desastres climáticos e incluye, ¿no?, una perspectiva muy interesante de género. La situación jurídica comparativa en los estados de la Unión Europea demuestra esta desorganización, desuniformización, puesto que actualmente, pues como pueden ver, para cubrir la migración climática y desde una perspectiva de género, para cubrir a través de asistencia humanitaria, a diferencia de, por ejemplo, Argentina, pues bien, hay pocos países, por ejemplo 16, que contemplan la posibilidad de permisos de residencia humanitarios. Pero escasamente, una cosa es la regulación y la otra la aplicación. A pesar de que está regulada en 16 de los 27 Estados miembros, su aplicación ha sido muy reducida. Otra posibilidad sería aplicar la protección subsidiaria o incluso dar la visa humanitaria. Y solamente en el caso de 2 estados, como puede ser Chipre e Italia, reconocen específicamente la protección subsidiaria o la protección temporal por causa de desastres. Anteriormente lo había hecho Suecia y Finlandia, pero a raíz de la emergencia migratoria del 2015 se suspendieron sus legislaciones. Por lo tanto, demuestra que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la posibilidad de modificar sus legislaciones, incorporar el principio de no retorno en esta línea de interpretación e ampliar, ¿no?, la posibilidad de contemplar la protección por desastres, no solamente temporal, sino también si se demuestra que el retorno no es posible de forma permanente, cuando pues, una persona ha sido sometida a desastres. La perspectiva de género en la legislación de migración, de refugio de los Estados miembros de la Unión Europea también es muy variable, ¿no? Y las cuestiones de género, pues bueno, son contempladas de una forma muy parcial y sobre todo bajo ese prisma de considerar a la mujer como una persona vulnerable, cuando, como hemos dicho, la mujer no es vulnerable biológicamente o sexualmente, sino que la mujer se encuentra en contextos de vulnerabilidad construidos económica, social, culturalmente, religiosamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que muchos estados como España ha reconocido a las mujeres o la persecución por razón de la violencia machista, reconociendo que son un grupo social objeto de persecución y se ha ampliado, pues, por ejemplo, el estatuto de refugiado. Evidentemente, estas normativas se podrían mejorar, ¿no? Por lo tanto, yo partiendo de estas realidades he tomado como ejemplo el caso italiano, el caso de Chipre, pero también el caso de Francia y Alemania, cuyas cortes judiciales, a pesar de no tener un marco normativo que regule los visados humanitarios o la protección temporal humanitaria, pues en casos concretos han reconocido, por cuestiones también vinculadas al cambio climático y salud, han reconocido pues, la protección de personas que venían, por ejemplo, en el caso francés, de Bangladesh, que es un país muy contaminado, pero que también expuesto al cambio climático, y las Cortes, a pesar de no tener una regulación, han aplicado el principio de no retorno en esa perspectiva, ¿no?, de no someter a una persona a una situación de devolución que la someta a una situación vital indigna y que comprometa su derecho a la vida. Y por eso se ha otorgado un visado de estancia temporal que puede ser renovado. También el caso alemán, respecto a una persona de Afganistán, ¿no? También por condiciones humanitarias, también vinculado en la pandemia del COVID, de situación humanitaria, pero también vinculado, ¿no?, a la situación de inseguridad alimentaria producida por periodos de sequía. Se reconoció el otorgarle, ¿no?, un permiso humanitario para protegerle y no devolverle para evitar pues, comprometer su vida, ¿no? En el caso de Italia, recientemente, en la Corte de Casación
pues bueno, ha aplicado específicamente el dictamen del Comité de Derechos Humanos, que a pesar de no ser un documento jurídicamente vinculante, la interpretación que realiza la ha aplicado en un caso concreto de una persona que provenía de Pakistán y que también por consecuencia, ¿no?, de esas interseccionalidades que el cambio climático incrementa, pues se le otorgó, ¿no?, un permiso de protección de carácter humanitario, ¿no?, un visado de estancia de carácter humanitario, ¿no? Por lo tanto, tenemos posibilidades de regular la migración climática por esa perspectiva de protección humanitaria, pero también necesitamos en las legislaciones de los Estados miembros de construir la perspectiva de vulnerabilidad que se atribuye a la mujer. Y por lo tanto eso se debe corregir incorporando, ¿no?, la perspectiva de género en todas esas políticas y normativas que específicamente afectan a las mujeres, a las mujeres migrantes climáticas, incrementar su seguridad, protección y justicia, dándoles, ¿no?, por ejemplo, más acceso a servicios, a curas paliativas, a una atención preventiva, sobre todo a las mujeres indocumentadas que han sido objeto de trata y de violencia, que han sido despojadas de su documentación y que les ha convertido su situación en irregularidad, pero sobre todo incorporar sus voces, ¿no?, porque las mujeres tienen la clave de empoderamiento, de respuestas al cambio climático en muchas ocasiones, puesto que hemos dicho que son las que tienen contacto, ¿no?, con la gestión de los recursos naturales y que tenemos que valorizar, potenciar su liderazgo para también proporcionar respuestas que estén al alcance de esos retos climáticos de migración desde una perspectiva de género. Yo lo dejo aquí. Aquí hay algunas referencias que he utilizado, evidentemente no están todas, pero bueno, hay la obra de Crenshaw, de Kimberly Crenshaw, que a mí me parece muy interesante, también la obra de Alston y muchas otras que creo que incorporan muy bien, ¿no?, esa metodología feminista, esa visión feminista que necesitamos para reorientar y corregir esas situaciones de discriminación que muchas mujeres migrantes pues sufren y que les sitúan en una condición diferente respecto a los migrantes hombres, ¿no?, en un contexto de desastre climático. Muchas gracias. Aquí tienen la referencia del proyecto, también mi correo electrónico por si requieren pues de más información. Creo que me he excedido bastante del tiempo. En todo caso, no sé si da lugar a algún tipo de participación. Pues, Muchísimas gracias, querida doctora Susana. La verdad es que sí hubo, digamos, mayor participación en el tiempo, pero no te quise cortar porque era muy interesante y tener como este panorama global de no solamente el planteamiento del proyecto, sino los resultados y alternativas, ¿no? En este tema por demás complejo. Entonces, la verdad es que no me animé a cortar porque yo estaba súper también, y muchos de los que estamos aquí presentes, estoy segura, súper atentos escuchándote, sobre todo en el desenlace de la investigación y las propuestas o alternativas que tú observas desde esta panorámica de análisis. Y creo que también nos deja mucho que reflexionar desde la perspectiva latinoamericana y el papel de México también en estos procesos de recepción de migrantes climáticos, ¿no? Principalmente de Centroamérica, que los hemos tenido y que si bien es cierto, como bien lo señalas, la Declaración de Cartagena nos da una alternativa considerándolo como una alteración del orden público y está incorporado en el caso de México en la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político, desafortunadamente no ha sido aplicado aún actualmente por la COMAR, por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, haciendo esta interpretación amplia del artículo 13 de la ley. Entonces, no tenemos actualmente resoluciones, aunque sí solicitudes ante la COMAR de desplazados climáticos. Entonces, es un reto enorme que evidentemente, digamos, al que los estados le tienen que entrar sí o sí, y más porque creo que, no creo, ¿no? Los propios informes del grupo intergubernamental nos están señalando que esto, o sea, no se va a frenar, es un problema que al contrario se va a recrudecer y creo que justo encontrar las alternativas de atención
es en lo que nos tenemos que enfocar actualmente, ¿no? Y en esta última parte de la participación justo nos dabas tú las alternativas de atención desde los instrumentos de la Unión Europea y por supuesto el papel de la Unión Europea también en pues en esta crisis climática que nos está tocando vivir ahora. Y yo creo que sí hay tiempo perfectamente para preguntas. Mira, aquí nos hace algunas preguntas Carlos Valentín, te las voy a leer un poco para que nos apoyes. Dice, ¿cuáles son los estándares que los estados de la Unión Europea internamente deben agotar previo a solicitar el apoyo de la Comunidad Europea? Me imagino que en esta noción de subsidiariedad que nos explicabas, ¿no? Para la atención de estos temas. Y dice, ¿cuál sería el procedimiento y ante qué instancias deben acudir el apoyo al Estado solicitante para que la Unión Europea brinde este apoyo? Y la última es, ¿cuentan con algún borrador de texto legal en el cual regulen la migración hacia la Unión Europea reconocido y vinculante para todos los estados pues, de esta comunidad europea? Bueno, son preguntas muy oportunas, muchas gracias. Sí, la verdad es que, como ya sabes, todo el tema de refugio y asilo es un tema muy vinculado a la soberanía nacional de los estados, igual que el tema de migración. Es por eso que a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea solamente interviene si se demuestra que hay digamos, una desarmonización entre los estados. Es decir, yo les he enseñado, ¿no?, ese gráfico que demuestra que los estados a través de su regulación pues tienen propuestas diferentes. Es por eso que la Comisión Europea, en los últimos años, a partir del 2020, propuso el nuevo Pacto para Migración porque quedaba sobre evidencia, ¿no?, esa diversidad, ¿no?, de opciones que los estados tienen internamente en sus normativas, ¿no? Y lo que se pretende es armonizar. Y cuando se armoniza, la Unión Europea solamente puede actuar, ¿no?, proponiendo primero una estrategia, que es el pacto, que después puede derivar en futuras directivas. Pero son directivas que establecen mínimos comunes entre los estados, los cuales pueden ir mucho más allá. Entonces, en mi proyecto proponía precisamente eso. Primero, justificar que era necesario la intervención de la Unión Europea, especialmente porque a partir de 2015, donde se produjo un mayor incremento de movimientos migratorios, ¿no?, hacia Europa, generando muchas muertes, era necesario hacer alguna cosa, porque se estaba demostrando que la normativa de los Estados miembros no estaba funcionando, no se estaba protegiendo a las personas. De las solicitudes de asilo que se recepcionan, muy pocas son positivas, ¿no? Por lo tanto, quedaba justificado la necesidad de revisar, ¿no?, todo este planteamiento. De aquí que la Comisión Europea pues planteara este pacto de inmigración, este nuevo pacto de inmigración que ahora se está discutiendo aún. Pueden acceder a la página web de la Comisión Europea a este pacto. El pacto como tal es una estrategia, aún no es jurídicamente vinculante, es aún una propuesta, y cuando se apruebe no será jurídicamente vinculante, sino que a través de este pacto se van a modificar las directivas que se crean necesarias para que los estados incorporen esos mínimos que el pacto quiere cambiar. Sobre todo, a ver, la esperanza que tenemos muchas organizaciones es que se contemple, ¿no?, esa protección humanitaria, ¿no? En el Parlamento Europeo ha habido muchas propuestas de visado humanitario climático que no han prosperado, ha habido muchos estudios de trabajar desde la perspectiva de la seguridad, desde la cooperación, ¿no?, pero que no han tenido mayor recorrido. Lo que pasa es que somos bastante escépticos en el sentido de que la migración junto con la ocupación de Ucrania pues ha generado una mayor presión demográfica migratoria a los países, especialmente, ¿no?, en frontera con Ucrania.
pero también a los demás, y eso pues ha generado unas narrativas muy en contra de la migración. Cuando yo siempre digo, utilizo ese dato de la Organización Internacional de las Migraciones, que nos dice que solamente un 3% de la población mundial está en movimiento, o sea, que no llegan tantas personas a Europa. Es una narrativa que tenemos que saber transmitir muy bien, con mucho cuidado. Por lo tanto, no estamos hablando de oleadas migratorias que pongan en peligro nuestra seguridad, ¿no? A ver, estamos hablando de la seguridad de personas humanas, cuyos derechos humanos son los mismos que los nuestros. Y por lo tanto tenemos que evitar entrar en esas discriminaciones injustas que lo que hacen es recortar derechos humanos. Y el recorte de los derechos humanos de las personas inmigrantes es el recorte de nuestros derechos humanos, porque los derechos son universales y por lo tanto nosotros nos podemos encontrar también en una situación migratoria, ¿no? Históricamente se han producido los movimientos migratorios por diferentes causas. Lo que tenemos que atender es a las necesidades humanas desde sus causas y sus consecuencias y adaptar los marcos jurídicos normativos a estas necesidades humanas. Lo que pasa que los mayores obstáculos, especialmente en muchos estados europeos, como saben, es que tenemos estas tendencias neofascistas, ¿no? De partidos de ideologías políticas que están frenando esta opción, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante generar materiales, realizar conferencias para explicar muy bien, ¿no? Lo que se supone un proceso migratorio, tanto en origen, en tránsito como en destino, ¿no? Y cómo la Unión Europea está siendo muy irresponsable, ¿no? Respecto a estas personas que no dejan ser víctimas de los procesos de industrialización que han generado el cambio climático, ¿no? Y que han enriquecido los países europeos. Y creo que ahí también el tema de justicia climática es muy importante. Pero bueno, si quieren ver el draft, la propuesta, pueden acudir al sitio web de la Comisión Europea, ¿no? Y ahí pueden pues, leer la propuesta más en detalle de la Comisión Europea, que no reconoce la migración climática. Hoy día solamente los países europeos que están protegiendo a los migrantes climáticos está siendo especialmente Italia, a pesar de que tiene el gobierno de Meloni, que es de derechas, como saben, pero bueno, las cortes de casación, las cortes de apelo están empezando a aplicar esta normativa que ya tienen. Esperemos que no revisen esta normativa. Y Chipre. Y Chipre en menor medida ha aplicado estas medidas de protección en caso de desastre, ¿no? Protección humanitaria. Muchísimas gracias por esta respuesta. Bueno, hay aquí también algunos comentarios de Libby, es excelente, muy interesante, hay cosas que ignoraba. Delfo también, muchas gracias, excelente ponencia. Y Andrea, también muchas gracias. Y me gustaría saber cómo la UNACH participa en este tipo de investigaciones, ¿no? También dice Andrea. Bueno, nada más un poco para responderle a Andrea, justo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, estamos bajo la coordinación de la doctora Elisa García, ejecutando un proyecto de investigación justo que lleva por nombre la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes. El seminario es una de las tantas actividades de este proyecto de investigación que pues tiene como propósito difundir y divulgar aquellas investigaciones que en torno al tema de migración se están llevando a cabo desde diferentes perspectivas, no solamente jurídicas, sino sociológicas, también desde la perspectiva de la salud, ¿no? Desde las incluso perspectivas filosóficas, como hemos tenido en sesiones pasadas. También contamos con diplomados, publicaciones, investigaciones relativas a estos tópicos. Entonces, es un tema que por la propia posición geográfica de México y la propia posición geográfica del estado de Chiapas, a través del cual ingresan el mayor número de personas en situación irregular y con necesidades de protección internacional, pues hace necesaria, ¿no?, la investigación y también la incidencia en este tema en el ámbito local. Entonces, aquí estamos en este proyecto, Andrea, si gustas acercarte, con mucho gusto. Nosotros estamos bien abiertas a participaciones de estudiantes, ¿no?, de investigadores también externos, investigadores de la propia universidad,
pues porque no hay otra manera de hacer este tipo de investigaciones más que con colaboración, investigación e incidencia, ¿no? Que es creo que uno de los temas más complejos e importantes. Bueno, también hay una participación, dice, tengo que retirarme, el tema me pareció muy bueno, dice Libby, fue de alto conocimiento, felicidades doctora Susana, y ya nos da, es alumna de la licenciatura en Derecho, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias a todas y todos por su, pues por su tiempo, ¿no? Por regalarnos esta mañana para enterarnos de esta investigación y de sus resultados. De verdad ha sido un honor, un placer escucharte, doctora Susana. Yo también, en respeto a tu tiempo, principalmente me gustaría pasar el uso de la voz a mi compañera, la maestrante María José Oseguera. Ella es estudiante del doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para que nos haga el favor justo de hacer una entrega simbólica del reconocimiento por esta participación tan magnífica. Me sumo a los comentarios que aquí se han vertido de este proyecto de investigación y que esperamos sinceramente que sea la primera de muchas colaboraciones y de muchas participaciones en nuestro instituto y en la Universidad Autónoma de Chiapas. Seguro que sí. Muchas gracias a todos y todas por vuestra atención y el reconocimiento. Muchas gracias. Gracias, doctora Susana. Me permito leer la constancia. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Susana Borrás Pentina por su destacada participación como ponente de Género y Migración Climática, Retos Sociojurídicos en la Unión Europea, en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el 3 de mayo de 2023, en el marco del Proyecto 232, Investigadores por México, denominado La Protección Jurídica de Niñas y Mujeres Migrantes en Frontera Sur, por la conciencia de la necesidad de servir. Firma el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor Omar David Jiménez Ojeda. Muchas felicidades y gracias, doctora Susana. Muchas gracias a todos y todas. Pues muchísimas gracias de verdad por esta media mañana. Pues no me queda más que concluir la sesión, pero también invitarlos el próximo miércoles 7 de junio en esta sesión del seminario permanente. Nos va a acompañar el doctor José María Duarte Cruz. Él es docente de la Universidad Autónoma de México y nos va a presentar una ponencia bien interesante que denominó Marginalidad y Migración, realidades de una escuela eficaz. Entonces, las esperamos con mucho gusto en esta sesión. Y de verdad, doctora, muy agradecidas en nombre propio, te lo comento, en nombre de mis compañeras del proyecto y de mis compañeros y colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias. A todos y a todas. Gracias, excelente tarde y gracias a todas y todos.